Hola y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo la reseña de Antes de que los cuelguen de Joe Abercrombie, que se trata de una novela de alta fantasía o de fantasía épica por este escritor británico y la segunda parte de su trilogía original de La Primera Ley, que empezó con La Voz de las Espadas, y el título hace referencia también a una cita muy famosa, en concreto del poeta y escritor alemán Heinrich Heine. Originalmente este libro fue publicado en el 2007, por lo que Joe Abercrombie tiene una velocidad de escritura pues bastante notable, y en España está siendo publicado por Alianza Editorial con 784 páginas, así que es un libro también larguito. Como en el libro anterior, es un libro que está narrado en tercera persona subjetiva a través de 6 personajes diferentes, pero en realidad las tramas están reducidas a 3, ya que 3 de ellos están juntos, después hay 2 que están juntos en otra trama y 1 que está suelto en otra. Asimismo, es un libro que se centra sobre todo en el desarrollo de los personajes, en el crecimiento personal, ya sea para bien o para peor de cada uno de ellos, pero una de las cosas más notables de Joe Abercrombie para mí siempre es el desarrollo de personajes, y además de personajes que son grises de todos los tonos, pero ninguno de ellos es blanco. Tampoco podemos decir que negro del todo, pero sin duda ninguno de ellos es raro que nos cayese bien o que quisiésemos tener a nuestro lado en general, más que nada porque los que nos parecen buenas personas, así más majetes, pues quizás tienen una doble personalidad asesina, cosas así que suceden en el día a día. ¿Qué pasa? Que como se centra sobre todo en el desarrollo psicológico de los personajes, cuando llegas al final del libro piensas, bueno, ¿qué es lo que ha pasado en este libro? Pues en realidad no ha pasado casi nada, pero bueno, te da igual porque se disfruta muchísimo con los diálogos internos que tiene cada uno de los personajes y cómo se enfrenta a sus problemas, aunque materialmente de acción en sí no pase tanto. Y otra de las cosas que se ve muy bien en Abercrombie es la realidad penosa y patética de la guerra, que es algo que también se ve muy bien en George R. Martin, ya que si bien los personajes tienen la concepción de buscar la gloria y que será algo glorioso, una vez se encuentran ante la guerra real se dan cuenta pues que sus amigos mueren, que ellos acaban malheridos, que ya no son los personajes guapos y resultones que había en este momento, y que encima esta guerra es el resultado de las malas decisiones y de las ambiciones de unos muy pocos que no se ensucian en ningún momento, que le mandan allí a la gente y que al final, o sea, para ellos la cantidad de gente que muera o deje de morir o el sufrimiento que cause es algo secundario, porque lo que les importa es lo que a ellos les afecta en su honor o en su relación hacia el resto de personajes poderosos, que es algo que no es producto solamente de la fantasía, sino que es algo patente en cada una de las guerras. La mayor parte de las guerras que se libran entre dos países diferentes, ya no hablamos de las guerras civiles, de es que esto es mío, no es mío, pues ahora vas a ver porque te voy a dar una hostia, pues así empieza y miles de personas mueren. Además se ve una clara evolución de los personajes, de cómo maduran de acuerdo con las circunstancias y cómo el mundo que ellos creían que existía en el exterior pues no es el que existe de verdad, y estas dos realidades se chafan entre ellas y bueno, pues sale ganando una cosa u otra. Como os digo, a pesar de que no sucede demasiado, en ningún momento se hace pesado ni largo, por lo menos a mi modo de entender. Hay gente que cree que sí, que Joe Abercrombie pues que no avanza y que no vale la pena. Sinceramente, hay pocas personas que crean eso, pero sin ser un genio, creo que está muy bien para pasar el tiempo, sobre todo por estos análisis psicológicos que os comento. Antes de entrar en la reseña de este libro en concreto, es importante explicaros qué pasó en el libro anterior, pero que como os digo, pues en realidad no suceden tantas cosas, no es así algo muy complicado. En el libro anterior, Logan Novededo se terminó reuniendo con Bayaz, el primero de los Magi o de los magos, y Bayaz, Logan y su aprendiz Malacus Quai se dirigen hacia Adua, y su intención cuando llega a Adua es presentarse como tal, como Bayaz, el primero de los Magi y cofundador de la Unión hace más de 500 años, y por supuesto pues para llevar a cabo su papel y reclamar su silla en el Consejo Cerrado, que hasta ese momento ha estado vacía pero que se le ha estado reservando, pues se disfraza con la imagen que según él deben de tener la humanidad en esos momentos de los magos. Precisamente como ha pasado mucho tiempo y lo normal es pensar que un ser humano no puede vivir tantos siglos, la mayor parte del Consejo Cerrado y de los poderosos no se cree
creen que sea quien dice ser, aunque algunos sí, por lo que no dejan de investigar e intentarlo pillar en sus mentiras y en su estafa. Y precisamente una de las personas a las que se destina a investigar todo esto es al inquisidor Sandan Glokta, uno de los otros protagonistas, que inicialmente pues va convencido a que Bayaz no es quien dice ser y, a ver, es cierto, Bayaz es un fantasma, eso nadie lo niega y precisamente es uno de los puntos que hace que su aprendiz Malacus pues esté bastante desilusionado con su maestro, porque sí que es alguien muy poderoso y es quien dice ser, pero bueno, también manipula un poco la realidad y sus verdades y no dice todo lo que tendría que decir. La cuestión es que, aunque Glokta inicialmente está convencido de que no es quien dice ser, Bayaz empieza a sufrir una serie de ataques y en estos ataques utiliza la magia que inicialmente pues Glokta intenta explicar con petardos y cosas extrañas y ya está empezando a dudar hasta que finalmente cuando llega el momento del torneo en el que participa Jezal Danluzar, uno de los otros protagonistas, y que hasta la final ha ido ganando de acuerdo con sus facultades, dado que es muy buen esgrimista, su último contrincante es alguien muy fuerte que utiliza la fuerza bruta y está perdiendo hasta que Bayaz lo ayuda con su magia, cosa que Jezal no conoce, pero que como Glokta está vigilando porque estaba deseando que Jezal en realidad muriese entre terribles sufrimientos, porque como ya os dije, es la envidia de el que tenía ya no tiene y que odia a todo el mundo, sobre todo los que eran como él cuando él era joven, aunque tiene 35 años, tampoco es que sea un viejo, porque si no a mí me quedaría ya muy poca vida. Pero bueno, la cuestión es que cuando ve esto, ve que Bayaz quizás sí que es quien dice ser, y por su lado Jezal, que inicialmente pues parecía que no iba a tomarse en serio todo esto del torneo, porque claro, eso le impedía pues emborracharse por las noches y le suponía muchas exigencias hasta que finalmente cuando la hermana de su amigo Ardi West le dice que es un patán, que es un ególatra, que cada vez que se encuentra con algo que le supone algún tipo de esfuerzo simplemente se rinde y se va corriendo y bueno pues su orgullo machito pues se encuentra herido y dice pues ahora me lo voy a tomar en serio y realmente ganar esta copa es lo que más esfuerzo le ha supuesto a lo largo de su vida. En la ceremonia del vencedor, Sandan Glokta, que ya sí que está bastante convencido que Bayaz es quien dice ser, pero su superior, el archilector Sult, pues no, porque no entra dentro de sus planes de conquistar la unión y hacerse con el poder el hecho de que Bayaz entre en escena, por lo que desafía a Bayaz a que si es quien dice ser, abra la torre del creador y que teóricamente únicamente Bayaz tiene la facultad de entrar en la torre. Bayaz dice, pues claro, si esto está súper fácil. Y se va allí a la torre con Logen, Jezal, pobre pringadillo, que a partir de este punto se va a encontrar con su destino unido a Bayaz sin quererlo, y también Sandan Glokta como representante de la Inquisición. Y efectivamente, tal cual llegan, abren la torre. Realmente la abre no para demostrar que es quien es, sino porque necesita recoger una caja negra especial dentro de esta torre del creador, que yo digo creador, pero quizás tiene otro nombre en español. Yo lo traduciría como a creador, pero es una traducción made in me, como siempre. Paralelamente, después de varios tiros y aflojas con Bezoth, finalmente la guerra termina estallando en el norte, por lo que tanto Jezal como el resto de sus amigos, incluyendo a Colin West, tienen que ir hacia el norte a la guerra, pero en el momento que ya está embarcando Jezal, pues aparece un guardia real diciéndole que tiene que ir a no sé dónde, pues es donde se encuentra Bayaz y mientras tanto el barco se va sin él y él se encuentra atrapado ya con Bayaz para siempre. Una vez llega con Bayaz, pues encuentra que hay dos nuevas adiciones a su séquito. Por un lado, el navegador Longfoot, que ha sido contratado para llevarlos a un punto no determinado que no hace gracia a nadie. Y por otro lado, la sexta protagonista, que no había aparecido hasta este momento más adelante, que es Ferro Malgin, que es una esclava huida del Imperio Gurkhul, que únicamente piensa la venganza. Para mí es el personaje más negativo de estos 6 protagonistas porque únicamente tiene sentimientos negativos y solamente piensa en matar y precisamente quizás este es uno de los personajes que tiene un mayor crecimiento en este segundo libro porque empezará a dejar espacio dentro de ella misma para otras cosas y la única razón de que finalmente haya ido a Adua es porque le dicen que si permanece junto con Bayaz pues que podrá llevar a cabo su venganza contra el Imperio. A pesar de ello, pues intenta escapar varias veces y nunca está de acuerdo con nada y siempre contesta a todo el mundo mal. Además, justo antes de irse con este barco, pues tanto Ferro como Leuven son atacados por un grupo de practicantes muy poderosos que no están trabajando directamente para Glokta, sino para el archilector,
que intentan matarlos y a pesar de que son muchos, pues consiguen sobrevivir, no solamente porque Ferro es una muy buena esgrimista y Logan también, sino porque se despierta la otra personalidad de Logan. Bloody Nine es un psicópata total que no le importa quién tiene al lado, que es matar, matar, matar y que ni siquiera siente el dolor y que precisamente Logan nota cuando está perdiendo el control y lo está ganando este Bloody Nine. Y también aparece Bayaz, que bueno, pues se mete ahí dentro y empieza a hacer estallar a la gente así como si fuesen palomitas. Finalmente, pues logran escapar, se van a la nave y ahí se van a su aventura hacia el segundo libro. Y por otro lado, en el norte, otro miembro del grupo original de Logan, el Sabueso, que es muy importante también en la segunda trilogía, pues lo vemos a él y al resto del grupo que se dirigen a avisar al rey Bezoth, a pesar de que lo odian, de que cada vez hay más Shanka pilulando por allí y que se los van a terminar comiendo a todos. Y Bezoth, en lugar de escucharlos, pues mata al emisario que había mandado, o sea, mata a uno de ellos y lo que deciden entre ellos es que si Bezoth no los va a escuchar ni siquiera cuando depende su vida de ello, pues se van a unir a la Unión y van a ayudar a la Unión a vencer a Bezoth, que al fin y al cabo es una plaga para el norte. Y finalmente Glokta, por su buen trabajo, es premiado, muy en comillas, con un ascenso como superior en la ciudad de Dagoska, que es la única ciudad que controla la Unión dentro del Imperio Gurkhul, que ganó en su última guerra y que les cuesta muchísimo mantener, y tiene que ir a esta ciudad precisamente para evitar que la ciudad sea conquistada por el nuevo emperador de Gurkhul y además investigar la muerte de su antecesor, el superior de Dagoska. Y para ello pues le dan poderes ilimitados por encima del gobernador de la ciudad y de cualquier otro miembro del consejo. Y ya entrando en la reseña de este libro en concreto, dado que hay 3 tramas principales, como os he dicho, pues creo que es mejor centrarme en trama por trama, sin explicar nada que pase del primer tercio del libro, como siempre. Y empezando por el norte, la guerra en el norte, en Anglan, vemos que Colin West llega junto con el resto del ejército a Anglan, y cuando llegan a Anglan, el ejército que ya se encontraba en Anglan, o sea, el que ya está allí puesto, pues ha sufrido una derrota increíble porque han sufrido una emboscada y los han matado prácticamente todos, y West llega en una posición muy importante porque llega como ayudante directo del Lord Mariscal Burr, que es quien dirige a todo el ejército. Este ejército está dividido a su vez en 3 comandancias, a cada una más inútil por diferentes motivos. 2 de ellas están a manos de personas que realmente tienen una carrera militar y que en principio saben lo que se hacen, pero están obsesionados con el poder y además se odian el uno al otro, por lo que siempre se están peleando, y al Lord Marshal le supone más esfuerzo tranquilizar estas cosas y encontrar un punto medio en el que puedan luchar conjuntamente que el planificar la guerra en sí. Y finalmente hay una tercera comandancia que está a manos del inútil del príncipe heredero Ladisla, que es lo más horroroso que os podéis imaginar en el mundo mundial. Es un ser completamente despreciable y súper superficial. Y claro, lo mandan allí pues para que se haga un nombre y que la gente en Adua se deje de reír de él, porque claro, si va a ser el siguiente rey y nadie le respeta, pues aquí tenemos un problema. Lo que hace Burr pues es mandar a los 2 comandantes hacia el terreno en el que se cree por el que va a intentar entrar Bezoth adentro de la Unión, y al príncipe Ladisla pues se lo deja en la retaguardia para que vigile que nadie entre, que si alguien entre lo os vaya a avisar, no que haga él nada. Además, el problema de Ladisla no es solamente que sea una persona incompetente, engreída y que vive en su mundo piruleta, sino que encima su mayor preocupación es su apariencia, o sea, viaja con un montón de baúles, con un montón de ropa, y el problema es que las personas que están pululando a su alrededor, que son niñatos como él, de familias nobles, sean aún más engreídos y tienen la cabeza aún más en las nubes, por lo que unos se retroalimentan con los otros y no hacen nada más que tomar malas decisiones. Precisamente temiéndose lo peor y para evitar pues, que mueran todos, Burr lo que hace es promover a West, que pasa de mayor a coronel, y le pide que haga de asesor del príncipe para ayudarlo a tomar decisiones. Que bueno, lo que puede hacer pues tiene su límite. Antes de que el ejército se separe, aparece el exgrupo de Logan, que hasta entonces ha intentado hablar con diferentes soldados de la Unión y que básicamente los han echado a patadas cuando no los han intentado matar, que bueno, han decidido tomarse la justicia por su mano, como es normal, y tienden una emboscada a West y Burr, que aceptan su ayuda, pero tampoco se lo toman muy en serio precisamente por quiénes son, y lo que hace Burr es mandarlos con la comandancia de Ladisla. Una vez están ya allí metidos, o sea, les han dejado tan sin nada que no tienen ni herreros para arreglar
las cosas más básicas de un ejército, empezando por las herraduras de los caballos, por lo que West va a una prisión de la Inquisición precisamente pues para captar allí unos cuantos herreros y claro, como son las únicas personas más normales que tiene a su alrededor, pues cada vez pasa más tiempo con ellos, porque tenéis que imaginaros en un campamento donde el príncipe está en su castillo de telas allí comiendo mientras el resto del campamento está pasando hambre, porque la mayor parte del campamento son las peores levas de los nobles, son personas mayores o muy jóvenes con enfermedades y además muy mal equipadas. Y el resto pues son fotocopias del príncipe, o sea, personas muy engreídas que solo ven lo que quieren ver y el príncipe está allí, todo es maravilloso, todo es súper soberbio, todos somos magníficos, cuando venga eso lo vamos a matar nosotros solos a una mano. Está todo allí súper crecido y West que está allí viendo lo peor que puede pasar en cualquier momento y efectivamente cuando el sabueso y el resto de su grupo están investigando por los alrededores a ver si encuentran el ejército de Bezoth, efectivamente está allí y cuando van a informar al príncipe de lo que está pasando y de que están a menos de 5 días, el príncipe en vez de seguir los consejos de West dice no nos vamos a quedar aquí o vamos a huir o vamos a esperar a que llegue la ayuda, no, lo que vamos a hacer es cruzar el río e ir nosotros a ellos y perder todas las ventajas, porque como somos maravillosos no nos va a pasar nada. Y claro, West ve crónica de una muerte anunciada y lo que hace es enviar a uno de sus amigos a avisar al comandante Burr de lo que está pasando. En la segunda trama, la de Dagoska, que es la de Sandanglokta, pues llega allí a la ciudad con todos estos poderes otorgados y nada más desembarcar mientras está yendo hacia la parte alta de la ciudad donde se reúne el consejo, ve que los nativos viven en unas condiciones deplorables, que la muralla que los tiene que salvar de un ataque del Imperio Gurkul está en muy malas condiciones porque no se ha destinado dinero a ellos y que hay un desprecio patente y claro de todos los habitantes de la Unión hacia los nativos de Dagoska y que evidentemente este es un error muy grande porque estás librando dos batallas a la vez y alguien que tendría que ser tu aliado lo estás convirtiendo en un enemigo. Evidentemente cuando llega ante el consejo y les dice que él no solamente es el nuevo superior de Dagoska sino que está por encima de ellos porque tiene poderes del consejo cerrado para llevar a cabo las reformas que sean necesarias, nadie se lo toma bien, inicialmente nadie quiere colaborar con él, más cuando empieza a investigar la desaparición y seguramente muerte de su antecesor. Lo primero que hace es detener al inquisidor ayudante del superior de Dagoska y lo empieza a torturar porque ve que no están haciendo su trabajo y que además las personas que había detenido sospechosas de la desaparición, en lugar de torturarlos para obtener una confesión, simplemente los estaba torturando para llegarlos a matar, pero sin buscar una respuesta clara. No estaba llevando a cabo la parte de la investigación que, bueno, es esencial, ¿no? Si quieres descubrir un crimen. Desgraciadamente cuando llega únicamente uno de los sirvientes que habían capturado sigue viva, que es una niña de 14 años que inmediatamente libera y con diferentes amenazas consigue que el resto del consejo empiece a colaborar para restaurar las murallas, llevar a cabo tareas de fortificación y recoger un montón de comida para poder sobrevivir los meses que se queden encerrados dentro de Dagoska. Y claro, el primer problema con el que se encuentra es que no tiene dinero y además sabe que en la Unión no le va a dar dinero ni soldados, por lo que tiene que lidiar con que no le dé dinero y engañar a los demás con que sí que lo van a tener para que trabajen porque si no están muertos. Y cuando está así en el impasse más grande, aparecen los banqueros Balint and Bank que ya habían aparecido en el libro anterior como que estaban detrás de toda la conspiración de los mercedores y le ofrece 1.000.000 de marcos que no tiene que devolver, pero que es a cambio de favores no especificados en el futuro. Dado que Glokta sabe que si no coge esto va a morir y que lo más probable es que ni siquiera lo tenga que volver a pagar, pues finalmente acepta y hace lo que puede con su vida. Y finalmente la tercera trama es la de El Viejo Imperio al oeste de la Unión, que es un imperio que se encuentra en total descomposición y con luchas interinas, con emperadores autoproclamados que se matan los unos a los otros, y es la trama que menos avanza en sí, en la que menos cosas suceden que hagan avanzar la trama, pero que en cierto modo es la más rica porque es la que aporta un mayor crecimiento y maduración de los personajes, además que aporta información sobre la historia anterior y la mitología dentro de esta saga. Y esta maduración se ve, por ejemplo, en Jezal, en que madura, es más responsable, se vuelve más tolerante, deja de ser una persona completamente odiosa, pero esto es la evolución que va siguiendo, porque al principio cuando llega allí, pues le da asco a todo el mundo, no quiere estar allí y está hasta las narices de Bayat, que solamente se empeña en explicarle continuamente cómo debe ser un buen rey y cómo eran los reyes y emperadores de este viejo imperio y que a él le entran por un oído y le salen por el otro y no hace ningún esfuerzo para nada.
Y por otro lado, el otro personaje que también avanza muchísimo en este sentido es Ferro, que hasta este momento pues solamente se había dejado llevar por la venganza. Con la convivencia con el resto del grupo, pues la venganza seguirá siendo muy importante, va a ir dando espacio a otras personas y le van a empezar a importar otras cosas. Además, una de las cosas que sabemos ya bastante al principio del libro es que Ferro tiene sangre de demonio y que por eso tiene ciertas facultades fuera de lo normal que Bayard necesita para su objetivo no especificado. Y finalmente Logan es quien menos avanza en este sentido, porque Logan ya ha sufrido un proceso de maduración muy fuerte antes de los acontecimientos del primer libro, porque Logan era uno de los que luchaba por Bezoth y está intentando dejar de ser un hombre sanguinario. La primera parada al desembarcar es una de las ciudades de este viejo imperio, que es Calcis, que bueno, está en un desorden absoluto, y esto que es la ciudad más segura al parecer de todo el viejo imperio, ya que, como os he dicho, es un lugar muy peligroso que ni siquiera los mercaderes, la mayor parte de ellos, se atreven a entrar, porque la mayor parte ni siquiera sale debido a estas luchas internas y a ser un imperio sin ley, básicamente. Vemos enseguida desde el principio que Malacus Quay, el aprendiz de Bayard, pues está muy desencantado, que le importa todo una mierda y no quiere participar en nada, o sea que sigue allí porque está obligado, pero que en realidad no quiere saber nada de nadie. Y es que originalmente este imperio fue la primera gran civilización después de que Euth expulsase a los demonios al otro lado, y tal y como la Unión es el proyecto de Bayard, el viejo imperio fue en su origen el imperio de Juvens, pero algo muchísimo más espectacular, porque evidentemente Juvens era alguien muchísimo más poderoso que Bayard, pero la cosa es que Euth tuvo 4 hijos y el menor de estos, dado que estableció la primera ley de que no debía ser tocado el otro lado y el don último para transmitir a sus hijos era precisamente la manipulación del otro lado, Gloostrot, el cuarto hermano, se quedó sin nada y desechado. Porque además les pidió a sus hermanos que compartiesen sus dones con él y los 3 se negaron, por lo que se fue creando una persona cada vez más desagradable y con más odio en su interior, que eso siempre es peligroso. Y al final, pues primero quebrantó la primera ley para relacionarse con el otro lado y conseguir poderes de allí, y después quebrantó la segunda ley y empezó a comerse a la gente para aumentar su poder. Finalmente, pues se alió con los demonios para derrocar el viejo imperio, sobre todo la capital de Alcus, pero estos lo traicionaron y al final lo único que causó es una gran destrucción que no benefició a nadie y menos a él. Bayard les explica que deben cruzar todo el imperio para llegar al límite del mundo, y en el límite del mundo tienen que conseguir un artefacto que les permitirá vencer al segundo de los Magi, de los magos, que es quien verdaderamente controla el imperio de Gurkhul. Y aquí se crean pues unas dinámicas muy divertidas, porque Malacus Quay está allí: estoy enfadado y no quiero hablar con nadie. Ferro no se fía de nadie y está intentando pues fugarse a la mínima que puede. Logan intenta hacerse amigos de todo el mundo para que todo vaya bien. Jezal pues desprecia a todos porque considera que no están a su nivel. Y por su lado el navegador Longfoot pues va a su rollo y todo es divino y él todo lo hace bien. Se crean aquí unas discusiones pues muy interesantes, a la vez que están cruzando todo esto para lo que necesitarán meses, que es un territorio hostil en el que van a ser atacados, van a encontrar cosas bastante feas y desagradables. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado, se me ha ido un poco de las manos. Si es así, dadle al like, dejad comentarios, que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que ya os aviso que los siguientes van a ser, por supuesto, la tercera parte de la primera ley, pero también la princesa prometida y en el ámbito de los cómics la tercera parte de Hellblazer y por supuesto los muertos vivientes de Walking Dead. Nos vemos en el siguiente vídeo.